ahora con Manuel Sánchez, economista, exgobernador de Banco de México. Manuel, qué gusto saludarte como siempre. Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Gusto saludarte. Igualmente. A ver, cuéntanos de qué tamaño fue el golpe. Ahora sí ya tenemos la información del 2020. Se especuló mucho sobre cuánto podía caer la economía mexicana. Hoy ya tenemos un dato concreto. Exactamente. Bueno, es una tragedia realmente lo que ha pasado en la economía mexicana. Ha sido una caída del 8.5% en términos anuales el año pasado, ajustado por estacionalidad, porque hay que recordar que el año fue bisiesto, tuvo un día más. Entonces es importante usar la cifra de 8.5 y no 8.3. La otra es que es una verdadera tragedia para mí, digo, para todos los mexicanos, porque hay que sumarle el estancamiento y moderada caída del año anterior. Sí. Y si eso le tomamos la tasa de crecimiento poblacional, es probable que en los 2 años haya caído el ingreso por habitante cerca del 11%. Esto es algo que no puede pasar desapercibido, debe de valorarse en su justa dimensión. Es una tragedia que no debería de haber ocurrido, por lo menos en esta magnitud. A ver, ¿de qué tamaño es comparado con otras crisis? Porque lamentablemente tenemos suficientes puntos de referencia en México como para ver el tamaño de una caída. Bueno, mira, el INEGI no tiene datos trimestrales sino desde el 1980, pero los datos con los que se cuenta anuales, en algunos casos son estimaciones, indica que esta es la caída más profunda desde la Gran Depresión de finales de los años 20. Entonces es muy, muy grande. Y si lo comparamos con otros países, pues yo creo que la parte importante para los mexicanos es compararnos, y para todas las economías emergentes, es compararnos con un país, el país más grande y más desarrollado, que es Estados Unidos. De hecho, eso es una práctica común de la organización, la OCDE, siempre mide el nivel de desarrollo respecto a Estados Unidos. Ajá. Y aquí nos estamos rezagando de una manera brutal, porque la caída respecto a Estados Unidos, pues es del orden del 2.4 veces de lo que cayó Estados Unidos. Y claro, la pregunta es claro, ¿por qué? Claro, ¿verdad? eso te iba a preguntar, porque Sí. se ha hablado mucho en México, incluso el gobierno lo celebra, que no se endeudó el gobierno para hacer frente a la crisis, que el gasto se mantuvo dentro de los parámetros, digamos, ortodoxos, y que eso le va a permitir a México tener una recuperación desde una situación económica mejor que si hubiéramos contraído mayor deuda. Eso desde la lógica del gobierno. Desde la lógica de quienes dicen, a ver, vean el tamaño de la caída comparado con otros, es el tamaño de la intervención que hizo el gobierno en la economía para mitigar los efectos de la crisis. Sí. ¿Qué se hizo allá que no se hizo acá que explica esta diferencia en la caída? Sí. Bueno, primero quisiera comentarte, Mario, que se usa mucho el adjetivo ortodoxo, como tú lo estás usando. Creo que mucha gente lo suele utilizar, Sí. pero me parece que no estamos hablando de una política económica ortodoxa aquí. Okay. Cuando tienes una gran contracción, los economistas que yo conozco de cualquier tendencia, Sí. te dicen que el Estado debe de reaccionar, responder, y de una manera proactiva, y en este caso hubo dos problemas fundamentales. Bueno, hay que reconocer que hay un choque por sí mismo del COVID. Sí. Eso le pasó a todos los países. Segundo, México no es el país que más ha caído, pero es de los países que más cayó. Sobre todo si sumamos 2 años, como mencionaba, y sobre todo teniendo en cuenta que en el año 2019 la economía mundial estaba en auge, ¿no? Pero dicho eso, hay que decir que México es un país en desarrollo que le afecta, ahí tiene grandes niveles de pobreza, y que es muy grave que tenga este tipo de caídas. No es lo mismo que caiga 8,5% México que caiga 8,5% Francia, Claro. por ejemplo. Pero bueno, ¿qué hicieron otros países? Bueno, decía, es importante decir, el confinamiento fue importante por sí mismo. El confinamiento cierra empresas, cierra operaciones, aunque debo de decir que México no es de los países donde el confinamiento, el índice de severidad del confinamiento haya sido más alto. Su confinamiento, aunque nos dolió mucho, Sí. fue relativamente medio o incluso abajo de medio. Hay indicadores de índices de severidad en ese. Entonces, esa parte no parece ser
la causa principal. Entonces la otra, a reserva de hacer estudios serios al respecto, pero que intuitivamente lo sugiere, es que hay una secuela de errores de política económica impresionantes en dos arterias, o en dos vertientes, que responde a tu pregunta, ¿qué hicieron otros países? ¿Ah? Otros países no cometieron tantos errores en contra del crecimiento económico, yo insisto en eso, que vienen desde el año 2019. Errores contra el crecimiento, no nada más son errores de omisión, es ir en contra de las reformas de productividad, ir para atrás con los contratos del Estado, introducir una serie de medidas puestas a votación pública que introdujeron una gran incertidumbre y traen una tendencia de desplome en la inversión privada. Ya lo sabes tú, lo sabe el público. Entonces toma la economía mexicana en un gran golpe adverso al crecimiento. En enero ya estaba cayendo la economía, antes de que en febrero estaba cayendo. Antes del COVID, claro, antes del confinamiento. Antes del COVID. Entonces, es importante no decir, oye, todo empezó con el COVID y empezó con el confinamiento. Venía muy fuerte la desaceleración. Oye, y en ese sentido, ahora, Manuel, perdón. Sí. No, adelante. Sí. Si quieres, termina la idea. Bueno, la otra evidente, que es más claro en contraste con otros países, es los errores de omisión. Aquí en México se minimizó la pandemia, no hay problema. Las finanzas públicas no registraron, por lo menos durante la primera parte del año, una respuesta ni siquiera mínima a la gravedad de la pandemia. De hecho, las cifras de finanzas públicas atestiguan que en la primera parte del año, por lo menos, el gasto en salud todavía se estaba contrayendo, digo. Vaya. Eso no es estar ortodoxos. Y si a eso le añades que no hay ninguna atención como en otros países, que ahora parcialmente te respondo la pregunta, de ir apoyándolo en la medida de lo posible a la estructura productiva para que no tenga un regreso brutal en la capacidad de producción una vez que se vaya la pandemia. Es por eso que los gobiernos como Estados Unidos apoyaron la estructura productiva y algunos sectores que son clave, que fueron muy, muy golpeados. Y en tercer lugar, aquí no hubo ningún alivio claro, bien dirigido a combatir a los segmentos más vulnerables de la población. Y ya tenemos datos comparativos con otros países donde México, precisamente por esa ausencia de acción, ha registrado un incremento brutal, muy preocupante de los índices de pobreza. Pues ahí están los factores que explican este resultado. Ya platicaremos otro día, Manuel, de lo que podemos esperar con todas estas condiciones para el 2021, pero si nos lo permites, lo hacemos otro día, con mucho gusto. Cómo no, muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Manuel. Bueno, pues ahí está la explicación de por qué ese 8.5 de caída en comparación con otros países, con otras acciones, y ya veremos qué trae este año. Vamos a la pausa, regresamos. Marta Lamas, Mauricio Merino, y más adelante